Un cantante en ascenso ve su vida ponerse de cabeza cuando su madre millonaria, que lo abandonó a los 5 años, regresa buscando perdón, pero descubre secretos perturbadores. Suscríbete para recibir todas nuestras emocionantes historias. El sol se ponía en el horizonte de Sao Paulo, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. En el camerino improvisado entre bastidores del programa de auditorio más popular del país, Gabriel Oliveira, un joven de 16 años con cabello oscuro y ojos expresivos, ajustaba el micrófono en su camisa. Sus manos temblaban ligeramente, traicionando el nerviosismo que intentaba ocultar. ¿Estás listo, Gabriel?, preguntó Mariana, su representante y figura materna, mientras arreglaba el cuello de su chaqueta. Recuerda, esta es tu oportunidad de mostrarle a Brasil quién eres realmente. Gabriel asintió, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y aprensión. Estoy listo, Mari. Es hora de contar mi historia. El murmullo del público crecía afuera, la expectativa palpable en el aire. Gabriel cerró los ojos por un momento, dejando que los recuerdos de su viaje hasta allí lo inundaran. Recordó los días solitarios en hogares temporales, las noches llorando silenciosamente en su almohada, preguntándose por qué su madre lo había abandonado. Pero también recordó el día en que la música entró en su vida, como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. «2 minutos, chicos», gritó un asistente de producción, sacando a Gabriel de sus pensamientos. Mariana le dio un último abrazo a Gabriel antes de que entrara al escenario. «Eres más fuerte de lo que piensas, mi querido. Ve y conquístalos a todos». Las luces del estudio lo cegaron momentáneamente cuando pisó el escenario. La ovación del público era ensordecedora, miles de fans gritando su nombre. Gabriel sonrió, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Este era su mundo ahora, tan diferente de aquel que había conocido en la infancia. Damas y caballeros, con ustedes, el fenómeno musical del momento, Gabriel Oliveira, anunció el presentador, un hombre carismático de mediana edad. Gabriel saludó al presentador y se sentó, su corazón latiendo fuerte contra el pecho. Sabía que esta entrevista sería diferente a todas las demás. Hoy finalmente revelaría la verdad sobre su pasado. «Gabriel, tu música ha tocado el corazón de millones de brasileños», comenzó el presentador. «Tus letras hablan de superación, de esperanza en medio del dolor. ¿De dónde viene esa inspiración?» Gabriel respiró profundo, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de decir. «Bueno, João, mi inspiración viene de mi propia vida, de mi viaje». El estudio quedó en silencio, todos los ojos fijos en el joven cantante. «Nunca hablé de esto públicamente antes, pero cuando tenía solo 5 años, fui abandonado por mi madre biológica». Un murmullo de sorpresa recorrió el público. El presentador se inclinó hacia adelante, su expresión una mezcla de compasión y curiosidad. «Eso debe haber sido muy difícil para ti, Gabriel. ¿Recuerdas ese día?» Gabriel asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. «Recuerdo fragmentos, el olor de su perfume, el sonido de sus tacones alejándose, y luego el silencio. Un silencio que parecía durar para siempre». Mientras Gabriel hablaba, en un lujoso apartamento en el corazón de Sao Paulo, una mujer elegante veía la entrevista, su rostro una máscara de dolor y arrepentimiento. Helena Monteiro, una empresaria exitosa conocida por su frialdad en los negocios, sentía su corazón romperse con cada palabra del hijo que había dejado atrás. De vuelta en el estudio, Gabriel continuaba su historia. «Pasé por varios hogares temporales, nunca quedándome el tiempo suficiente para echar raíces, hasta que, a los 7 años, fui adoptado por una pareja maravillosa. Ellos me dieron amor, estabilidad y me presentaron la música». El presentador sonrió alentadoramente. «¿Y fue ahí cuando descubriste tu talento?» Gabriel rió suavemente. «En realidad al principio era terrible, pero mis padres adoptivos nunca se rindieron conmigo. Vieron algo en mí que yo mismo no podía ver. Mientras tanto, en el apartamento, Helena ahogaba un sollozo. Recordaba vívidamente el día que dejó a Gabriel, las voces en su cabeza, los miedos irracionales, la presión aplastante de su familia. Todo eso la llevó a tomar la decisión más dolorosa de su vida. «Señorita Monteiro», la voz de su asistente la trajo de vuelta a la realidad.
¿Está todo bien? Elena se secó rápidamente las lágrimas. Sí, Carla. Solo necesito un momento. En el estudio, la entrevista continuaba. Gabriel hablaba sobre cómo la música se convirtió en su salvación, su forma de procesar el dolor y la confusión de su infancia. Cada canción que escribo es una parte de mi historia, explicó. Es mi forma de dar voz a aquel niño asustado que fui un día y demostrarles a otros niños que pasan por situaciones similares que hay esperanza. El público aplaudió emocionado. El presentador, visiblemente conmovido, preguntó: ¿Y hoy, Gabriel? ¿Cómo te sientes respecto a tu pasado, a tu madre biológica? Gabriel hizo una pausa, ponderando su respuesta. Es complicado. Por mucho tiempo sentí rabia, dolor, pero ahora entiendo que las personas a veces toman decisiones difíciles por razones que no comprendemos totalmente. No puedo decir que he perdonado completamente, pero estoy aprendiendo a hacer las paces con mi pasado. En ese momento, tanto en el estudio como en el apartamento de Elena, el aire parecía cargado de emoción. Gabriel, sin saberlo, estaba plantando las semillas de una reconciliación que cambiaría su vida para siempre. A medida que la entrevista llegaba a su fin, Gabriel se preparaba para cantar su más nueva canción, una balada poderosa sobre perdón y nuevo comienzo. Mientras los primeros acordes sonaban, Elena, en su apartamento, tomaba una decisión que sacudiría los cimientos de ambas vidas. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y escribió un mensaje para su asistente. Carla, necesito que descubras todo sobre el proyecto social de Gabriel Oliveira. Quiero hacer una donación, anónima. Mientras la voz de Gabriel llenaba el estudio, tocando los corazones de millones de espectadores, el primer paso de un largo viaje de redención estaba siendo dado. Un viaje que llevaría a madre e hijo a enfrentar su pasado, sus miedos y tal vez a encontrar el camino de vuelta el uno al otro. La mañana siguiente a la entrevista de Gabriel, amaneció con una energía eléctrica flotando sobre São Paulo. En las calles, en las redes sociales, en los programas de TV, solo se hablaba de la valiente revelación del joven cantante. Su historia de superación había tocado el corazón de Brasil, desencadenando una ola de empatía y apoyo. En el apartamento de Elena Monteiro, el silencio era ensordecedor. Ella no había dormido, sus ojos rojos fijos en la pantalla de la computadora, donde veía repetidamente la entrevista de Gabriel. Cada palabra del hijo que había abandonado era como un cuchillo en su corazón. «Señora», la voz suave de Carla, su asistente, la sacó de sus pensamientos. «Tengo la información sobre el proyecto social de Gabriel Oliveira, como solicitó». Elena se enderezó, tratando de recuperar su compostura habitual. «Gracias, Carla. Por favor, cuéntame todo». Mientras Carla detallaba el proyecto, una iniciativa para ayudar a jóvenes en situación de riesgo a través de la música, Elena sentía una mezcla de orgullo y remordimiento crecer en su pecho. Su hijo, a pesar de todo lo que había pasado, estaba usando su dolor para hacer el bien. «Quiero hacer una donación sustancial», declaró Elena, su voz temblando ligeramente. «Pero debe ser completamente anónima. Nadie puede saber que vino de mí, ¿entendido?» Carla asintió, pero no pudo dejar de notar el brillo de lágrimas en los ojos de su jefa, normalmente tan controlada. «Se hará, señora. ¿Algo más?» Elena dudó por un momento. «Sí, quiero que sigas de cerca las actividades de Gabriel, sus conciertos, apariciones públicas, todo, pero con discreción absoluta». Del otro lado de la ciudad, en el modesto apartamento que Gabriel compartía con sus padres adoptivos, el joven cantante enfrentaba su propia tormenta emocional. Sentado a la mesa de la cocina, hojeaba decenas de mensajes de fans, todos expresando apoyo y compartiendo sus propias historias de abandono y superación. «¿Estás bien, hijo?», preguntó Sofía, su madre adoptiva, colocando una taza de café frente a él. Gabriel la miró con una sonrisa cansada. «Estoy, mamá. Solo abrumado, ¿sabes? No esperaba que tantas personas se identificaran con mi historia». Sofía se sentó a su lado, tomando su mano. «Abriste tu corazón, Gabriel. La gente reconoce el coraje en eso. Estamos muy orgullosos de ti». En ese momento el celular de Gabriel sonó. Era Mariana, su representante. «Gabriel, no vas a creerlo.
Acabamos de recibir una donación anónima enorme para tu proyecto social. Es una cantidad que va a cambiarlo todo. Gabriel se quedó boquiabierto, apenas pudiendo procesar la noticia. Pero, ¿quién haría una donación tan grande así? ¿Y por qué anónimamente? No lo sé, querido, respondió Mariana, su voz rebosante de emoción. Pero esto significa que podemos expandir el proyecto, alcanzar a muchos más jóvenes. Mientras Gabriel compartía la noticia con sus padres, su corazón se llenaba de una mezcla de gratitud y curiosidad. ¿Quién sería este benefactor misterioso? En los días que siguieron, la vida de Gabriel se transformó en un torbellino. Invitaciones para conciertos y entrevistas llovían de todos lados. Su canción Ecos del Silencio, que había cantado en el programa de TV, disparó a la cima de las listas, convirtiéndose en un himno para personas que habían pasado por experiencias similares. En medio de toda esta agitación, Gabriel se encontró pensando cada vez más en su madre biológica. ¿Quién era ella? ¿Por qué lo había abandonado? ¿Estaría ella viendo todo esto desde algún lugar? Una tarde, mientras se preparaba para un concierto benéfico, Gabriel fue sorprendido por una pregunta de un periodista. Gabriel, con todo el éxito y la visibilidad que estás teniendo, ¿has pensado en la posibilidad de que tu madre biológica intente contactarte? La pregunta lo tomó desprevenido. Yo no lo sé, respondió honestamente. Creo que parte de mí siempre esperó que eso sucediera, pero es complicado, ¿sabes? La respuesta de Gabriel fue transmitida en todos los noticieros esa noche. En su apartamento, Elena veía, su corazón latiendo descompasado, la posibilidad de un reencuentro, que antes parecía tan distante, ahora flotaba en el aire como una promesa y una amenaza. Esa misma noche, después del concierto benéfico, Gabriel recibió una llamada inesperada. Era Antonio Méndez, uno de los empresarios más poderosos del ramo musical en Brasil. Gabriel, mi joven, qué actuación increíble hoy. La voz de Antonio sonaba jovial, pero había una nota calculadora detrás de su cordialidad. Escucha, tengo una propuesta para ti. ¿Qué tal si nos encontramos para discutir el futuro de tu carrera? Gabriel dudó. Antonio Méndez era conocido por transformar artistas en superestrellas, pero también por su control férreo sobre sus creaciones. Yo necesito hablar con mi equipo primero, señor Méndez. Claro, claro, respondió Antonio, su voz ahora más seria. Pero piénsalo bien, Gabriel. Esta puede ser la oportunidad de tu vida. Después de colgar, Gabriel se quedó pensativo. Su carrera estaba despegando, su proyecto social creciendo, pero algo dentro de él aún se sentía incompleto. Las preguntas sobre su pasado, sobre su madre biológica, aún resonaban en su mente. Mientras tanto, en su lujosa oficina, Antonio Méndez hacía otra llamada. Elena, es Antonio. Creo que tenemos un problema. Tu hijo se está volviendo demasiado grande, llamando demasiado la atención. Necesitamos reunirnos y discutir cómo manejar esto. Del otro lado de la línea, Elena sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Los secretos del pasado, que ella había luchado tanto por enterrar, amenazaban con salir a la luz. Y en medio de todo esto estaba Gabriel, el hijo que ella había abandonado y que ahora, sin saberlo, estaba a punto de desencadenar una tormenta que cambiaría todas sus vidas para siempre. A medida que la noche caía sobre São Paulo, los destinos de Gabriel, Elena y Antonio se entrelazaban en una compleja red de secretos, arrepentimientos y esperanzas no realizadas. El escenario estaba montado para revelaciones que sacudirían los cimientos de sus existencias, probando los límites del perdón y redefiniendo el significado de familia. El sol apenas había salido cuando Gabriel se despertó, su mente ya agitada con pensamientos sobre el encuentro que tendría con Antonio Méndez. Se levantó, caminó hasta la ventana de su habitación y observó la ciudad que comenzaba a despertar. São Paulo, con su horizonte de rascacielos y el bullicio constante, parecía reflejar el tumulto en su corazón. «Hijo, ¿ya estás de pie?» La voz suave de Roberto, su padre adoptivo, lo sacó de sus divagaciones. Gabriel se volteó, sonriendo al hombre que lo había acogido tantos años atrás. «No pude dormir bien, papá. Este encuentro con Antonio Méndez, no sé, tengo un presentimiento extraño».
Roberto se acercó, colocando una mano reconfortante en el hombro de su hijo. Confiamos en ti, Gabriel. Tienes un buen corazón y la cabeza en su lugar. Sea cual sea la decisión que tomes, estaremos aquí para apoyarte. Esas palabras calentaron el corazón de Gabriel. Incluso con todo el éxito, con todos los cambios en su vida, el amor y el apoyo de sus padres adoptivos seguían siendo su puerto seguro. Algunas horas después, Gabriel entró en el imponente edificio donde se encontraba la oficina de Antonio Méndez. El lugar exhalaba poder y riqueza, con sus paredes de mármol y obras de arte carísimas. «Ah, Gabriel, qué bueno que viniste». Antonio lo recibió con una amplia sonrisa, sus ojos brillando con una intensidad que Gabriel no podía descifrar. «Ven, vamos a conversar en mi oficina». Mientras caminaban, Gabriel no pudo dejar de notar las fotos en las paredes. Antonio junto a grandes estrellas de la música, políticos influyentes, empresarios poderosos. Este hombre estaba claramente conectado con los más altos círculos del poder. Ya en la oficina, Antonio fue directo al grano. «Gabriel, voy a ser franco contigo. Tu historia, tu música, tu carisma, tienes potencial para convertirte no solo en un artista, sino en un ícono. Te estoy ofreciendo un contrato exclusivo con mi discográfica. Vamos a llevar tu carrera a niveles que ni te imaginas». Gabriel escuchó atentamente, su corazón acelerado. La propuesta era tentadora, pero algo le incomodaba. «¿Y qué hay de mi proyecto social? ¿Mi libertad creativa?» Antonio hizo un gesto displicente con la mano. «Oh, mantendremos el proyecto, claro. En cuanto a tu creatividad, bueno, digamos que le daremos un pulido a tu imagen. Tu historia de superación es genial, pero tal vez sea hora de enfocarnos más en el futuro y menos en el pasado. ¿Entiendes?». Las palabras de Antonio cayeron como un peso en el estómago de Gabriel. Entendió el mensaje subliminal. Su historia de abandono, tan central en su identidad y música, debería ser suavizada, tal vez incluso olvidada. «Necesito tiempo para pensar, señor Méndez», respondió Gabriel, su voz más firme de lo que esperaba. Antonio sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Claro, claro, pero no tardes mucho. Oportunidades como esta no aparecen dos veces». Saliendo del edificio, Gabriel se sentía sofocado. Decidió caminar un poco para aclarar su mente. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hasta un parque cercano, el mismo donde años atrás solía jugar con otros niños del albergue. Sentado en un banco, observando a las familias que paseaban, Gabriel fue inundado por recuerdos. El vacío que sentía de niño, la alegría al ser adoptado, el consuelo que encontró en la música. Todo eso había moldeado quién era. ¿Podría realmente dejar esa parte de sí mismo atrás? Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Elena Monteiro entraba en un elegante café. Sus ojos recorrieron el ambiente hasta encontrar a quien buscaba, Antonio Méndez. «Elena, mi querida, ¿cuánto tiempo?». Antonio se levantó para saludarla, su sonrisa sin alcanzar sus ojos. Elena se sentó, su postura rígida traicionando su tensión. «Vamos directo al asunto, Antonio, ¿qué quieres?». Antonio se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Elena, Elena, creí que teníamos un acuerdo. Tu pasado quedaría enterrado, tu reputación intacta, pero ahora tu hijo está ahí, exponiendo todo al mundo. Esto puede ser problemático». El rostro de Elena palideció. «No tienes derecho a interferir en su vida. Gabriel no sabe nada, él...». «Exactamente», Antonio la interrumpió. «Y es mejor que siga así. Le ofrecí un contrato con mi discográfica. Voy a mantenerlo ocupado, enfocado en su carrera, lejos de cualquier investigación inconveniente sobre el pasado». Elena sintió una ola de náuseas. «No puedes controlarlo así. Es mi hijo. Un hijo que abandonaste, ¿recuerdas?». Antonio replicó, su voz ahora cargada de amenaza. «Piénsalo bien, Elena. Hay mucho en juego aquí, no solo para ti, sino para toda tu familia». Mientras Elena y Antonio continuaban su tensa conversación, Gabriel aún estaba en el parque, perdido en pensamientos. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Mariana, su representante. «Gabriel, no vas a creerlo. Recibimos otra donación anónima para el proyecto, aún mayor que la primera.
Esto es increíble. Gabriel miró el mensaje, perplejo. ¿2 donaciones anónimas en tan poco tiempo? ¿Quién podría estar detrás de esto? ¿Y por qué el anonimato? En ese momento una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si esas donaciones tuvieran alguna conexión con su pasado? Con su madre biológica. El sol comenzaba a ponerse cuando Gabriel finalmente se levantó del banco. Había tomado una decisión. No importaba lo que Antonio Méndez ofreciera. Él no podía, no iba a abandonar su verdad, su música, su proyecto, su historia. Todo eso era parte de quién era. Pero ahora, además de continuar su camino, Gabriel tenía una nueva misión: descubrir la verdad detrás de esas misteriosas donaciones. Sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en un viaje que lo llevaría de vuelta a las raíces de su propia historia, desenterrando secretos largamente enterrados y desafiando las fuerzas que habían moldeado su destino desde antes de su nacimiento. Mientras caminaba de vuelta a casa, Gabriel sentía una mezcla de determinación y aprensión. El futuro era incierto, pero una cosa sabía: su búsqueda de respuestas apenas estaba comenzando. La mañana estaba gris cuando Elena Monteiro llegó a su oficina en Monteiro Emprendimientos. El cielo nublado de Sao Paulo parecía reflejar su estado de ánimo después del tenso encuentro con Antonio Méndez. Apenas había dormido, su mente un torbellino de recuerdos y arrepentimientos. «Buenos días, señorita Monteiro», saludó Carla, su fiel asistente. «¿Está todo bien? Se ve cansada». Elena forzó una sonrisa. «Estoy bien, Carla. Solo una noche mal dormida. Por favor, cancela mis compromisos de esta mañana. Necesito resolver algunos asuntos personales». Tan pronto como se quedó sola, Elena abrió su laptop y comenzó a investigar todo lo que podía sobre la carrera de Gabriel. Videos de sus presentaciones, entrevistas, artículos. Cada nuevo detalle que descubría sobre la vida del hijo que había abandonado era como un cuchillo en su corazón. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Gabriel estaba reunido con Mariana en un café concurrido. El bullicio alrededor contrastaba con la seriedad de su conversación. «¿Entonces, rechazaste la oferta de Antonio Méndez?», Mariana preguntó, una mezcla de orgullo y preocupación en su voz. Gabriel asintió, girando distraídamente la taza de café en sus manos. «No podía aceptar, Mari. Él quería que suavizara mi historia, que me alejara del pasado, pero es precisamente mi pasado lo que da significado a lo que hago». Mariana sonrió, apretando la mano de Gabriel sobre la mesa. «Entiendo y apoyo tu decisión, pero sabes que esto puede tener consecuencias, ¿verdad? Antonio Méndez es un hombre poderoso en el medio musical». «Lo sé», Gabriel suspiró, «pero hay algo más. Esas donaciones anónimas, no puedo dejar de pensar en ellas. Hay algo extraño sucediendo, Mari, y creo que puede tener relación con mi pasado, con mi madre biológica». Los ojos de Mariana se agrandaron. «Gabriel, ¿no estarás pensando en...?» «Sí», la interrumpió, determinación brillando en sus ojos. «Voy a intentar descubrir quién está detrás de esas donaciones. Y si eso me lleva hasta ella, bueno, creo que es hora de enfrentar esa parte de mi historia». En ese mismo momento, en una mansión lujosa en Los Jardines, Antonio Méndez caminaba de un lado a otro en su oficina privada. Su rostro, normalmente calmado, estaba contorsionado de rabia mientras hablaba por teléfono. «¿Cómo que lo rechazó? Nadie rechaza una oferta mía». Hizo una pausa, escuchando a la persona del otro lado de la línea. «No, no podemos permitir que siga cavando en el pasado. Hay mucho en juego aquí. Necesitamos encontrar una manera de controlarlo, de silenciarlo si es necesario». Colgando el teléfono con fuerza, Antonio se sirvió una generosa dosis de whisky. Sus ojos se posaron en una antigua fotografía enmarcada en su escritorio. Él, mucho más joven, al lado de Elena Monteiro, y un hombre que se parecía notablemente a Gabriel. «Ah, Ricardo», murmuró a la foto, «si pudieras ver el lío en que tu querida Elena nos metió». De vuelta en la oficina de Elena, ella estaba tan absorta en su investigación que casi no oyó el golpe en la puerta. Era Carla, pareciendo nerviosa. «Señorita Monteiro, disculpe interrumpir, pero hay alguien aquí para verla. Dice que es urgente y
Bueno, se parece mucho a usted. La sangre de Elena se heló en sus venas. Sabía exactamente quién era antes incluso de que la visitante entrara en la sala. «Hola, hermanita», dijo la recién llegada, una sonrisa irónica en los labios. «¿Cuánto tiempo?» Elena se levantó, sus piernas temblando ligeramente. «Beatriz, ¿qué estás haciendo aquí?» Beatriz Monteiro, algunos años más joven que Elena, pero con los mismos ojos penetrantes, se acomodó en una silla sin ser invitada. «Pues, vine a ver a mi querida hermana, claro, y a discutir sobre mi talentoso sobrino que está teniendo tanto éxito». El pánico creció en el pecho de Elena. «No tienes derecho a involucrarte en esto, Beatriz. Gabriel no sabe que soy su tía». Beatriz completó, su tono ahora más duro. «O que fui yo quien te convenció de abandonarlo hace todos esos años». «Oh, hermanita, hay tantos secretos enterrados. ¿No es así? Sería una pena si salieran a la luz ahora». Mientras las hermanas Monteiro se enfrentaban, Gabriel estaba de vuelta en el estudio, trabajando en una nueva canción. Las palabras fluían de su corazón, una melodía sobre búsqueda, verdad y el poder de enfrentar el pasado. Poco sabía él que, en ese exacto momento, los engranajes del destino se estaban moviendo, sacando a la luz secretos largamente enterrados que amenazaban no solo su carrera ascendente, sino la propia estructura de su identidad. En un impulso, Gabriel tomó su teléfono y llamó a sus padres adoptivos. «Mamá, papá, necesito hablar con ustedes sobre algo importante. Es sobre intentar encontrar a mi madre biológica». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor, cargado de emociones no dichas y miedos no expresados. Finalmente, la voz suave de Sofía, su madre adoptiva, rompió el silencio. «Entendemos, hijo, siempre supimos que este día llegaría. Estaremos aquí para ti, no importa lo que pase». Mientras el sol se ponía sobre São Paulo, los destinos de Gabriel, Elena, Antonio y ahora Beatriz se entrelazaban aún más, formando una compleja red de secretos, lealtades y traiciones. La búsqueda de Gabriel por sus orígenes estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que nadie podría prever, probando los límites del amor, el perdón y la propia definición de familia. El apartamento de los Oliveira estaba inmerso en un silencio tenso. Gabriel, sentado entre sus padres adoptivos en el sofá de la sala, sentía el peso de sus palabras flotando en el aire. Acababa de compartir su decisión de buscar a su madre biológica y ahora aguardaba ansiosamente la reacción de Roberto y Sofía. Sofía fue la primera en romper el silencio, su voz temblorosa, pero cargada de amor. «Gabriel, hijo mío, siempre supimos que este día llegaría. Tu deseo de conocer tus orígenes es natural y comprensible». Roberto asintió, colocando una mano reconfortante en el hombro de Gabriel. «Queremos que sepas que, no importa lo que pase, siempre serás nuestro hijo. Nada cambiará eso». Las lágrimas que Gabriel había estado conteniendo finalmente rodaron por su rostro. «Los amo tanto», dijo, su voz entrecortada por la emoción. «Ustedes son mis verdaderos padres. Eso nunca va a cambiar. Yo solo necesito saber». Sofía lo abrazó tiernamente. «Entendemos, mi amor, y estaremos aquí para apoyarte en cada paso de este viaje». Mientras la familia Oliveira se unía en un momento de amor y comprensión, del otro lado de la ciudad, en el lujoso apartamento de Elena Monteiro, el ambiente no podría ser más diferente. «Te has vuelto loca, Beatriz», Elena exclamó, su rostro pálido de rabia y miedo. «Después de todos estos años, ¿apareces así y amenazas con exponer todo?» Beatriz sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. «No seas dramática, hermana. Solo quiero lo que es justo. Después de todo, fui yo quien cargó con el peso de tus secretos todos estos años». Elena se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana. La vista panorámica de São Paulo, normalmente un consuelo, ahora parecía sofocarla. «¿Qué quieres, Beatriz? ¿Dinero? ¿Poder en la empresa?» «Oh, querida», Beatriz rió, un sonido sin alegría. «¿Realmente crees que se trata de eso?» No. Roberto se acercó, colocando una mano reconfortante en el hombro de su hijo. «Confiamos en ti, Gabriel. Tienes un buen corazón y la cabeza en su lugar.
Sea cual sea la decisión que tomes, estaremos aquí para apoyarte. Esas palabras calentaron el corazón de Gabriel. Incluso con todo el éxito, con todos los cambios en su vida, el amor y el apoyo de sus padres adoptivos seguían siendo su puerto seguro. Algunas horas después, Gabriel entró en el imponente edificio donde se encontraba la oficina de Antonio Méndez. El lugar exhalaba poder y riqueza, con sus paredes de mármol y obras de arte carísimas. «Ah, Gabriel, qué bueno que viniste». Antonio lo recibió con una amplia sonrisa, sus ojos brillando con una intensidad que Gabriel no podía descifrar. «Ven, vamos a conversar en mi oficina». Mientras caminaban, Gabriel no pudo dejar de notar las fotos en las paredes. Antonio al lado de grandes estrellas de la música, políticos influyentes, empresarios poderosos. Este hombre estaba claramente conectado a los más altos círculos de poder. Ya en la oficina, Antonio fue directo al grano. «Gabriel, voy a ser franco contigo. Tu historia, tu música, tu carisma, tienes potencial para convertirte no solo en un artista, sino en un ícono. Te estoy ofreciendo un contrato exclusivo con mi discográfica. Vamos a llevar tu carrera a niveles que ni imaginas». Gabriel escuchó atentamente, su corazón acelerado. La propuesta era tentadora, pero algo le incomodaba. «¿Y qué hay de mi proyecto social, mi libertad creativa?» Antonio hizo un gesto displicente con la mano. «Oh, mantendremos el proyecto, claro. En cuanto a tu creatividad, bueno, digamos que le daremos un pulido a tu imagen. Tu historia de superación es genial, pero tal vez sea hora de enfocarse más en el futuro y menos en el pasado. ¿Entiendes?». Las palabras de Antonio cayeron como un peso en el estómago de Gabriel. Entendió el mensaje subliminal. Su historia de abandono, tan central en su identidad y música, debería ser suavizada, tal vez incluso olvidada. «Necesito tiempo para pensar, señor». «Méndez», Gabriel respondió, su voz más firme de lo que esperaba. Antonio sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Claro, claro, pero no tardes mucho. Oportunidades como esta no aparecen dos veces». Saliendo del edificio, Gabriel se sentía sofocado. Decidió caminar un poco para aclarar su mente. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hasta un parque cercano, el mismo donde años atrás solía jugar con otros niños del albergue. Sentado en un banco, observando a las familias que paseaban, Gabriel fue inundado por recuerdos. El vacío que sentía cuando era niño, la alegría al ser adoptado, el consuelo que encontró en la música, todo eso había moldeado quién era. ¿Podría realmente dejar esa parte de sí mismo atrás? Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Elena Monteiro entraba en un elegante café. Sus ojos recorrieron el ambiente hasta encontrar a quien buscaba, Antonio Méndez. «Elena, mi querida, ¿cuánto tiempo?». Antonio se levantó para saludarla, su sonrisa sin alcanzar sus ojos. Elena se sentó, su postura rígida traicionando su tensión. «Vamos directo al asunto, Antonio. ¿Qué quieres?». Antonio se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Elena, pensé que teníamos un acuerdo. Tu pasado quedaría enterrado, tu reputación intacta. Pero ahora tu hijo está ahí, exponiendo todo al mundo. Esto puede ser problemático». El rostro de Elena palideció. «No tienes derecho a interferir en su vida. Gabriel no sabe nada, él...». «Exactamente», Antonio la interrumpió. «Y es mejor que siga así. Le ofrecí un contrato con mi discográfica. Voy a mantenerlo ocupado, enfocado en su carrera, lejos de cualquier investigación inconveniente sobre el pasado». Elena sintió una ola de náusea. «No puedes controlarlo así. Es mi hijo. Un hijo que abandonaste, ¿recuerdas?». Antonio replicó, su voz ahora cargada de amenaza. «Piénsalo bien, Elena. Hay mucho en juego aquí, no solo para ti, sino para toda tu familia». Mientras Elena y Antonio continuaban su tensa conversación, Gabriel aún estaba en el parque, perdido en pensamientos. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Mariana, su representante. «Gabriel, no vas a creerlo. Recibimos otra donación anónima para el proyecto, aún mayor que la primera. Esto es increíble». Gabriel miró el mensaje, perplejo. ¿2 donaciones anónimas en tan poco tiempo? ¿Quién podría estar detrás de esto? ¿Y por qué el anonimato?
En ese momento una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si esas donaciones tuvieran alguna conexión con su pasado? Con su madre biológica. El sol comenzaba a ponerse cuando Gabriel finalmente se levantó del banco. Había tomado una decisión. No importaba lo que Antonio Méndez ofreciera. Él no iba a abandonar su verdad, su música, su proyecto, su historia. Todo eso era parte de quién era. Pero ahora, además de continuar su camino, Gabriel tenía una nueva misión: descubrir la verdad detrás de esas misteriosas donaciones. Sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en un viaje que lo llevaría de vuelta a las raíces de su propia historia, desenterrando secretos largo tiempo enterrados y desafiando las fuerzas que habían moldeado su destino desde antes de su nacimiento. Mientras caminaba de vuelta a casa, Gabriel sentía una mezcla de determinación y aprensión. El futuro era incierto, pero una cosa sabía: su búsqueda de respuestas apenas estaba comenzando. La mañana estaba gris cuando Elena Monteiro llegó a su oficina en Monteiro Emprendimientos. El cielo nublado de Sao Paulo parecía reflejar su estado de ánimo después del tenso encuentro con Antonio Méndez. Apenas había dormido, su mente un torbellino de recuerdos y arrepentimientos. «Buenos días, señorita Monteiro», saludó Carla, su fiel asistente. «¿Está todo bien? Se ve cansada». Elena forzó una sonrisa. «Estoy bien, Carla. Solo una noche mal dormida. Por favor, cancela mis compromisos de esta mañana. Necesito resolver algunos asuntos personales». Tan pronto como se quedó sola, Elena abrió su laptop y comenzó a buscar todo lo que podía sobre la carrera de Gabriel. Videos de sus presentaciones, entrevistas, artículos. Cada nuevo detalle que descubría sobre la vida del hijo que había abandonado era como un cuchillo en su corazón. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Gabriel estaba reunido con Mariana en un café concurrido. El bullicio alrededor contrastaba con la seriedad de su conversación. «¿Entonces, rechazaste la oferta de Antonio Méndez?», Mariana preguntó, una mezcla de orgullo y preocupación en su voz. Gabriel asintió, girando distraídamente la taza de café en sus manos. «No podía aceptar, Mari. Él quería que suavizara mi historia, que me alejara del pasado. Pero es justamente mi pasado lo que da significado a lo que hago». Mariana sonrió, apretando la mano de Gabriel sobre la mesa. «Entiendo y apoyo tu decisión, pero sabes que esto puede tener consecuencias, ¿verdad? Antonio Méndez es un hombre poderoso en el medio musical». «Lo sé», Gabriel suspiró, «pero hay algo más. Estas donaciones anónimas, no puedo dejar de pensar en ellas. Hay algo extraño sucediendo, Mari, y creo que puede tener relación con mi pasado, con mi madre biológica». Los ojos de Mariana se agrandaron. «Gabriel, ¿no estarás pensando en...?» «Sí». Él la interrumpió, determinación brillando en sus ojos. «Voy a tratar de descubrir quién está detrás de estas donaciones. Y si eso me lleva hasta ella, bueno, creo que es hora de enfrentar esa parte de mi historia». En ese mismo momento, en una mansión lujosa en Los Jardines, Antonio Méndez caminaba de un lado a otro en su oficina privada. Su rostro, normalmente calmo, estaba contorsionado de rabia mientras hablaba por teléfono. Como que lo rechazó. «Nadie rechaza una oferta mía». Hizo una pausa, escuchando a la persona del otro lado de la línea. No podemos permitir que siga cavando en el pasado. Hay mucho en juego aquí. Necesitamos encontrar una manera de controlarlo, de silenciarlo si es necesario». Colgando el teléfono con fuerza, Antonio se sirvió una generosa dosis de whisky. Sus ojos se posaron en una antigua fotografía enmarcada en su escritorio. Él, mucho más joven, al lado de Elena Monteiro, y un hombre que se parecía notablemente a Gabriel. «Ah, Ricardo», murmuró a la foto, «si pudieras ver el lío en que tu querida Elena nos metió». De vuelta en la oficina de Elena, ella estaba tan absorta en su investigación que casi no oyó el golpe en la puerta. Era Carla, pareciendo nerviosa. «Señorita Monteiro, disculpe interrumpir, pero hay alguien aquí para verla. Dice que es urgente y, bueno, se parece mucho a usted». La sangre de Elena se heló en sus venas. Sabía exactamente quién era antes incluso de que la visitante entrara en la sala. «Hola, hermanita», dijo la recién llegada, una sonrisa irónica en los labios.
¿Cuánto tiempo? Elena se levantó, sus piernas temblando ligeramente. Beatriz, ¿qué estás haciendo aquí? Beatriz Monteiro, algunos años más joven que Elena, pero con los mismos ojos penetrantes, se acomodó en una silla sin ser invitada. Pues, vine a ver a mi querida hermana, claro, y a discutir sobre mi talentoso sobrino que está teniendo tanto éxito. El pánico creció en el pecho de Elena. No tienes derecho a involucrarte en esto, Beatriz. Gabriel no sabe que soy su tía. Beatriz completó su tono ahora más duro. ¿O que fui yo quien te convenció de abandonarlo hace todos esos años? Oh, hermanita, hay tantos secretos enterrados. ¿No es así? Sería una pena si salieran a la luz ahora. Mientras las hermanas Monteiro se enfrentaban, Gabriel estaba de vuelta en el estudio, trabajando en una nueva canción. Las palabras fluían de su corazón, una melodía sobre búsqueda, verdad y el poder de enfrentar el pasado. Poco sabía él que en ese exacto momento los engranajes del destino estaban moviéndose, trayendo a la luz secretos largo tiempo enterrados que amenazaban no solo su carrera ascendente, sino la propia estructura de su identidad. En un impulso, Gabriel tomó su teléfono y llamó a sus padres adoptivos. «Mamá, papá, necesito hablar con ustedes sobre algo importante. Es sobre tratar de encontrar a mi madre biológica». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor, cargado de emociones no dichas y miedos no expresados. Finalmente, la voz suave de Sofía, su madre adoptiva, rompió el silencio. «Entendemos, hijo, siempre supimos que este día llegaría. Estaremos aquí para ti, no importa lo que pase». Mientras el sol se ponía sobre São Paulo, los destinos de Gabriel, Elena, Antonio y ahora Beatriz se entrelazaban aún más, formando una red compleja de secretos, lealtades y traiciones. La búsqueda de Gabriel por sus orígenes estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que nadie podría prever, probando los límites del amor, del perdón y de la propia definición de familia. El apartamento de los Oliveira estaba inmerso en un silencio tenso. Gabriel, sentado entre sus padres adoptivos en el sofá de la sala, sentía el peso de sus palabras flotando en el aire. Acababa de compartir su decisión de buscar a su madre biológica y ahora esperaba ansiosamente la reacción de Roberto y Sofía. Sofía fue la primera en romper el silencio, su voz temblorosa, pero cargada de amor. «Gabriel, hijo mío, siempre supimos que este día llegaría. Tu deseo de conocer tus orígenes es natural y comprensible». Roberto asintió, colocando una mano reconfortante en el hombro de Gabriel. «Queremos que sepas que, no importa lo que pase, siempre serás nuestro hijo. Nada cambiará eso». Las lágrimas que Gabriel había estado conteniendo finalmente rodaron por su rostro. «Los amo tanto», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Ustedes son mis verdaderos padres. Eso nunca va a cambiar. Yo solo necesito saber». Sofía lo abrazó tiernamente. «Entendemos, mi amor, y estaremos aquí para apoyarte en cada paso de este viaje». Mientras la familia Oliveira se unía en un momento de amor y comprensión, del otro lado de la ciudad, en el lujoso apartamento de Elena Monteiro, el ambiente no podría ser más diferente. «Te has vuelto loca, Beatriz», Elena exclamó, su rostro pálido de rabia y miedo. «Después de todos estos años, ¿apareces así y amenazas con exponer todo?» Beatriz sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. «No seas dramática, hermana. Solo quiero lo que es justo. Después de todo, fui yo quien cargó el peso de tus secretos todos estos años». Elena se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana. La vista panorámica de São Paulo, normalmente un consuelo, ahora parecía sofocarla. «¿Qué quieres, Beatriz? ¿Dinero? ¿Poder en la empresa?» «Oh, querida». Beatriz rió, un sonido sin alegría. «¿Realmente crees que se trata de eso?» «No, Elena. Se trata de justicia, de verdad, de darle a tu hijo, mi sobrino, las respuestas que merece». La sangre de Elena se heló en sus venas. «¿No te atreverías? ¿Atreverme a qué? ¿A contarle a Gabriel sobre su padre, sobre el verdadero motivo por el que lo abandonaste?» Beatriz se levantó acercándose a Elena. «O tal vez sobre el papel de Antonio Méndez en toda esta historia». «Ah, sí, también sé sobre él.
Elena se volteó enfrentando a su hermana. No entiendes. Hay más en juego aquí de lo que puedes imaginar. Si la verdad sale a la luz, entonces es mejor que empieces a actuar, hermanita. Beatriz interrumpió, porque el tiempo se está agotando. Mientras las hermanas Monteiro se enfrentaban, Antonio Méndez estaba en su oficina, tramando su próximo movimiento. Sabía que necesitaba actuar rápido para contener la situación. «Hola, Juan», habló por teléfono. «Necesito que hagas un trabajo para mí. Quiero toda la información posible sobre las actividades recientes de Gabriel Oliveira. Y más importante, descubre quién está detrás de esas donaciones anónimas a su proyecto». Del otro lado de la ciudad, en un estudio de grabación, Gabriel estaba inmerso en su música, canalizando todas sus emociones en una nueva canción. Las letras hablaban de búsqueda, de identidad, de lazos invisibles que nos conectan a través del tiempo y el espacio. Mariana lo observaba a través del vidrio de la sala de control. Su rostro una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que la decisión de Gabriel de buscar sus orígenes podría abrir una caja de Pandora, pero también entendía cuánto significaba esto para él. Cuando Gabriel terminó de grabar, Mariana entró en el estudio. «Eso fue increíble, Gabriel. Realmente te superaste esta vez». Gabriel sonrió, pero había una sombra en sus ojos. «Gracias, Mari. Solo siento que estoy al borde de algo grande, ¿sabes? Como si todas las piezas estuvieran a punto de encajar». Mariana dudó por un momento antes de hablar. «Gabriel, hay algo que necesitas saber. Recibí una llamada hoy más temprano. Alguien está haciendo preguntas sobre ti, sobre tu pasado». El corazón de Gabriel se aceleró. «¿Quién?» «No estoy segura», Mariana respondió. «Pero parece que está relacionado con Antonio Méndez. Gabriel, temo que tu búsqueda pueda despertar fuerzas que tal vez no estemos preparados para enfrentar». Gabriel se quedó en silencio por un momento, absorbiendo la información. Finalmente, habló, su voz llena de determinación. «No puedo parar ahora, Mari. No cuando estoy tan cerca. Sea lo que sea que esté por venir, lo enfrentaré». Esa noche, mientras la ciudad de São Paulo se preparaba para dormir, 4 almas inquietas permanecían despiertas, cada una luchando con sus propios demonios. Elena, en su apartamento, miraba una vieja fotografía escondida en el fondo de un cajón. Ella, mucho más joven, sosteniendo un bebé en brazos, con un hombre sonriente a su lado. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras susurraba: «Perdóname, Gabriel. Perdóname, Ricardo». Beatriz en su hotel hacía llamadas frenéticas, moviendo piezas en un tablero que solo ella parecía ver completamente. Antonio, en su oficina, estudiaba documentos antiguos, su rostro una máscara de preocupación y cálculo. Y Gabriel, en su habitación, escribía furiosamente en su cuaderno de composiciones, transformando su angustia y esperanza en música. Todos ellos, sin saberlo, estaban a punto de ser arrastrados a un torbellino de revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. Los lazos invisibles que los conectaban, tejidos hace tantos años, estaban a punto de volverse dolorosamente visibles. La mañana llegó con una neblina fina cubriendo São Paulo, como si la propia ciudad intentara esconder los secretos que estaban a punto de salir a la luz. Gabriel se despertó temprano, sus ojos cansados reflejando la noche inquieta que había pasado. Miró el cuaderno de composiciones al lado de su cama, lleno de garabatos y letras medio formadas, el resultado de una noche de insomnio creativo. Decidido a dar el siguiente paso en su búsqueda, Gabriel tomó su teléfono y marcó un número que había conseguido con mucho esfuerzo. «Hola, doctor Silveira, soy Gabriel Oliveira. Me gustaría programar una consulta para discutir sobre la posibilidad de localizar a mis padres biológicos». Del otro lado de la línea, el abogado especializado en derecho de familia respondió con voz calma: «Claro, señor Oliveira. Puedo recibirlo esta tarde si le conviene». Gabriel aceptó, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza crecer en su pecho. Finalmente, estaba tomando medidas concretas. Mientras tanto, en la oficina de Antonio Méndez, el poderoso empresario recibía noticias perturbadoras. «¿Cómo que no pudiste rastrear el origen de las donaciones?», Antonio vociferó por teléfono. «Eres el mejor investigador que conozco, João. Si tú no puedes, ¿quién va a poder?». La respuesta del otro lado de la línea hizo que Antonio palideciera. «¿Qué?
¿Monteiro Emprendimientos? ¿Estás seguro de eso? Colgando el teléfono, Antonio se sirvió una generosa dosis de whisky, a pesar de la hora temprana. Helena, ¿qué estás tramando? En el penthouse de Helena Monteiro, la tensión era palpable. Beatriz se había instalado como una huésped indeseada, su presencia un recordatorio constante de los secretos que amenazaban con salir a la luz. Entonces, hermanita, Beatriz comentó casualmente durante el desayuno, oí decir que tu hijo prodigio tiene un concierto benéfico esta noche. ¿No sería una gran oportunidad para un reencuentro emotivo? Helena casi derrama su taza. ¿No te atreverías? ¿Yo? Oh, no. Beatriz sonrió, sus ojos brillando peligrosamente. Pero tal vez sea hora de que tomes las riendas de la situación, ¿no crees? Antes de que alguien lo haga por ti. El día pasó en un borrón para Gabriel. En Montpellier, la reunión con el abogado fue prometedora, pero también reveló cuán complicado sería el proceso de búsqueda. Ahora, entre bastidores del teatro donde se realizaría el concierto benéfico, intentaba concentrarse en la actuación que estaba a punto de dar. ¿Estás bien?, Mariana preguntó ajustando el micrófono en la camisa de Gabriel. «Lo estoy», respondió, forzando una sonrisa. «Solo un poco nervioso. Este concierto es importante». Lo que Gabriel no sabía era que entre la multitud que se aglomeraba en el teatro estaban Helena, Beatriz y Antonio, cada uno con sus propias agendas y secretos. Cuando las luces se apagaron y Gabriel subió al escenario, la tensión en el aire era casi palpable. Comenzó a cantar, su voz poderosa llenando el teatro. La nueva canción, nacida de sus noches de insomnio y búsqueda de identidad, tocaba el corazón de todos los presentes. En el público, Helena sentía las lágrimas correr por su rostro. Ver a su hijo, escuchar su voz, era casi más de lo que podía soportar. A su lado, Beatriz observaba con una mezcla de orgullo y culpa. Antonio, sentado algunas filas atrás, observaba todo con ojos calculadores. Sabía que necesitaba actuar y rápido. Cuando la música llegó a su fin, el teatro explotó en aplausos. Gabriel, emocionado, agradeció al público y comenzó a hablar sobre el proyecto social que el concierto estaba beneficiando. «Este proyecto», dijo, su voz temblando ligeramente, «es muy especial para mí. Como muchos de ustedes saben, crecí sin conocer a mis padres biológicos. Este proyecto ayuda a niños en situaciones similares. Fue en este momento que sucedió lo inesperado. Una mujer en el público se levantó abruptamente, llamando la atención de todos. Era Helena. «Gabriel», llamó, su voz quebrada. Yo soy tu madre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel quedó paralizado en el escenario, sus ojos muy abiertos, fijos en la mujer que acababa de hacer la impactante revelación. Beatriz, percibiendo que la situación se estaba saliendo de control, también se puso de pie. «Y yo soy tu tía, Gabriel». El caos se instaló en el teatro. Flashes de cámaras disparaban, la gente murmuraba furiosamente y los guardias de seguridad corrían para contener la situación. Antonio, viendo que su peor pesadilla se estaba volviendo realidad, rápidamente hizo su camino hasta el escenario. «Gabriel», dijo, alcanzando al joven aturdido, «no escuches a esas mujeres. Están mintiendo». Pero Gabriel apenas lo oía. Sus ojos estaban fijos en Helena, buscando en aquel rostro desconocido algún rastro de sí mismo, alguna conexión con el pasado que tanto ansiaba conocer. «¿Por qué?», fue todo lo que logró susurrar, su voz amplificada por el micrófono que aún usaba, haciendo eco por el teatro en shock. Helena, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante. «Gabriel, hijo mío, lo siento tanto. Hay tanto que necesitas saber». En ese momento, Roberto y Sofía, los padres adoptivos de Gabriel, lograron llegar al escenario, posicionándose protectoramente al lado de su hijo. El teatro estaba en polvorosa. Años de secretos, mentiras y verdades no dichas estaban a punto de salir a la luz allí, bajo las luces del escenario. Gabriel, en el centro de todo, sentía como si el mundo estuviera girando a su alrededor. Mientras los guardias de seguridad intentaban restaurar el orden y la prensa presente en el evento entraba en frenesí, Gabriel tomó una decisión.
Con voz temblorosa pero determinada habló al micrófono. Yo necesito saber la verdad, toda, ahora. Y así, ante un público atónito y cámaras ávidas, el escenario de un concierto benéfico se transformó en el escenario para el desarrollo de un drama familiar décadas en construcción. Las revelaciones que seguirían cambiarían para siempre las vidas de todos los involucrados, redefiniendo el significado de familia, perdón y redención. El caos que se había instalado en el teatro fue gradualmente contenido por los guardias de seguridad, quienes lograron aislar el escenario del resto del ambiente. Gabriel, aún aturdido por la revelación impactante, se encontraba rodeado por un grupo heterogéneo: sus padres adoptivos, Roberto y Sofía, la recién revelada madre biológica, Elena, la tía Beatriz y el enigmático Antonio Méndez. Mariana, siempre atenta, rápidamente organizó una sala privada entre bastidores para que todos pudieran hablar lejos de las miradas curiosas y las cámaras insistentes. Una vez dentro de la sala, el silencio era palpable. Gabriel, sentado entre Roberto y Sofía, miraba de Elena a Beatriz, luego a Antonio, su mente una tormenta de preguntas y emociones. Fue Elena quien primero rompió el silencio, su voz temblorosa pero determinada. Gabriel, hijo mío, sé que debes tener 1000 preguntas. Yo ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Qué tal por el principio? La voz de Gabriel salió más dura de lo que pretendía. Años de dolor reprimido finalmente encontrando una salida. ¿Por qué me abandonaste? Elena cerró los ojos, el dolor evidente en cada línea de su rostro. Nunca quise abandonarte, Gabriel. Necesitas entender, las circunstancias eran complicadas. ¿Complicadas? Beatriz interrumpió, su tono sarcástico. Vamos, Elena, cuéntale toda la verdad. Sobre Ricardo, sobre la empresa, sobre todo. Gabriel se inclinó hacia adelante, ansioso. ¿Ricardo? ¿Quién es Ricardo? Fue Antonio quien respondió, su voz sorprendentemente suave. Ricardo era tu padre, Gabriel, y mi mejor amigo. La revelación cayó como una bomba en la sala. Gabriel sintió a Sofía apretar su mano en apoyo, mientras Roberto colocaba un brazo protector alrededor de sus hombros. ¿Mi padre? Gabriel balbuceó. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no está aquí? Elena sollozó, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Ricardo sufrió un accidente poco antes de que nacieras. Él no sobrevivió a las heridas. Gabriel sintió como si el aire hubiera sido succionado de la sala. La pérdida de un padre que nunca conoció, pero que súbitamente se había vuelto real, lo golpeó con fuerza total. Pero eso no explica por qué me abandonaste, dijo, luchando por mantener la compostura. Beatriz soltó una risa amarga. Ah, pero esa es la mejor parte de la historia. ¿No es así, Elena? Cuéntale sobre la presión de la familia, sobre el escándalo que habría sido una heredera Monteiro soltera con un hijo. Elena lanzó una mirada furiosa a su hermana antes de volverse hacia Gabriel. Era joven, estaba asustada y no estaba bien emocionalmente. Nuestra familia, la empresa, había tanta presión. Pensé, realmente creí que estarías mejor sin mí. ¿Y yo? Antonio finalmente intervino. ¿Le vas a contar sobre mi papel en todo esto, Elena? Gabriel miró a Antonio confundido. ¿Su papel? ¿Qué tiene que ver usted con esto? Antonio suspiró profundamente. Yo era el mejor amigo de tu padre, Gabriel. Cuando ocurrió el accidente, prometí que cuidaría de Elena y de ti. Pero las cosas se complicaron. ¿Se complicaron? Beatriz se burló. ¿Así es como llamas manipular a mi hermana emocionalmente inestable para que abandonara a su propio hijo? ¿Todo para proteger los intereses de la empresa? Las acusaciones volaban por la sala, cada revelación más impactante que la anterior. Gabriel sentía que su cabeza daba vueltas, tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. ¡Basta!, finalmente gritó, silenciando a todos. Quiero escucharlo de ti, Elena. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años? Elena se secó las lágrimas tratando de recomponerse. Nunca dejé de pensar en ti, Gabriel. Nunca dejé de arrepentirme. Cuando te vi en la TV hablando sobre tu historia, ya no pude quedarme en silencio. Las donaciones anónimas fui yo. Era mi forma de intentar ayudar, de acercarme, aunque fuera a distancia.
Gabriel se quedó en silencio por un largo momento, absorbiendo todo. Finalmente, se volvió hacia sus padres adoptivos. ¿Ustedes sabían algo de esto? Sofía sacudió la cabeza, lágrimas en sus ojos. No, querido. Solo sabíamos que te habían dejado en adopción. Nunca supimos los detalles. Roberto añadió, su voz firme. Pero esto no cambia nada, hijo. Eres nuestro, no importa lo que pase. Gabriel asintió, agradecido por el apoyo incondicional de sus padres adoptivos. Luego se volvió hacia Elena, Beatriz y Antonio. Yo necesito tiempo para procesar todo esto. Hay todavía mucho que necesito entender, mucho que ustedes necesitan explicar. Pero no aquí, no así. En ese momento Mariana golpeó la puerta, entrando con una expresión preocupada. Disculpen la interrupción, pero la situación afuera se está volviendo incontrolable. La prensa está exigiendo una declaración. Gabriel se levantó, sintiendo el peso del mundo en sus hombros. Voy a hablar con ellos. Gabriel, no. Elena protestó. No tienes que hacer esto ahora. Pero Gabriel ya había tomado su decisión. Con pasos firmes, salió de la sala y se dirigió al escenario, donde una multitud de reporteros y fans esperaba ansiosamente. Bajo el brillo intenso de los reflectores, Gabriel respiró profundo y comenzó a hablar. Buenas noches a todos. Sé que tienen muchas preguntas y francamente yo también las tengo. Lo que sucedió aquí esta noche fue inesperado y, para ser honesto, aún estoy tratando de entenderlo todo. Lo que puedo decir es esto. Sí, acabo de conocer a mi madre biológica. Sí, hay una historia complicada detrás de mi abandono cuando era niño. Pero también hay una historia de amor y superación, la historia de la familia que me adoptó y me crió. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Les pido a todos que respeten mi privacidad y la de mi familia, todas mis familias, en este momento. Hay mucho que discutir, mucho que comprender. Cuando esté listo, compartiré más. Por ahora, solo puedo decir que estoy agradecido por tener más amor en mi vida del que jamás imaginé posible, aunque ese amor venga con complicaciones. Mientras Gabriel hablaba, Elena, Beatriz, Antonio y los Oliveira observaban desde bastidores, cada uno perdido en sus propios pensamientos y emociones. Una cosa era cierta, nada sería como antes. La red de secretos, mentiras y verdades no dichas finalmente se estaba desenredando, y las consecuencias serían sentidas por todos. Los días que siguieron a la revelación impactante en el teatro fueron un torbellino para Gabriel. Su vida, antes dividida entre música y el proyecto social, ahora estaba completamente puesta de cabeza. Los tabloides no hablaban de otra cosa. Las especulaciones corrían desenfrenadas, y los fans fervorosos se dividían entre apoyo incondicional y teorías conspirativas sobre su origen. Gabriel encontró refugio en la casa de sus padres adoptivos, Roberto y Sofía. La modesta casa en el suburbio de São Paulo, antes su puerto seguro, ahora parecía demasiado pequeña para contener todas las emociones y preguntas que lo atormentaban. En una mañana particularmente tensa, Gabriel estaba sentado a la mesa de la cocina, revolviendo distraídamente una taza de café frío, cuando Sofía se acercó. «Hijo», dijo suavemente, «sé que está siendo difícil, pero no puedes esconderte para siempre». Gabriel levantó los ojos, cansados y rojos de noches mal dormidas. «Lo sé, mamá, es solo que... ¿Cómo lidio con todo esto? ¿Cómo miro a los ojos de la mujer que me abandonó y la llamo madre?» Sofía se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. «Gabriel, el amor no es una competencia. Lo que sentimos por ti, lo que tú sientes por nosotros, no disminuye porque Elena haya aparecido. Pero tal vez sea hora de que escuches su lado de la historia. Realmente escuches». Las palabras de Sofía resonaron en la mente de Gabriel por el resto del día. Por la noche, después de mucho reflexionar, tomó su teléfono y con dedos temblorosos escribió un mensaje a Elena. «¿Podemos hablar? Solo nosotros dos». Del otro lado de la ciudad, en el lujoso apartamento de Elena, el sonido de la notificación hizo que su corazón saltara. Leyó el mensaje varias veces, apenas creyendo lo que veía. Con lágrimas en los ojos, respondió: «Claro, hijo. ¿Dónde y cuando tú quieras?»
Acordaron encontrarse al día siguiente, en un café discreto en el barrio de Pineiros. El lugar, elegido por su atmósfera tranquila y relativa privacidad, parecía apropiado para una conversación que podría cambiar sus vidas para siempre. Cuando Gabriel llegó, Elena ya estaba allí, sus dedos tamborileando nerviosamente en la taza de té frente a ella. Al verlo se levantó abruptamente, insegura si debía abrazarlo o mantener la distancia. Gabriel resolvió el dilema con un asentimiento de cabeza, sentándose a la mesa. Por algunos momentos, el silencio entre ellos fue ensordecedor, cargado de años de ausencia y preguntas no formuladas. Finalmente, Gabriel habló. ¿Por qué? Elena respiró profundo, sabiendo que esta simple pregunta cargaba el peso de toda una vida. Gabriel, yo era muy joven cuando quedé embarazada. Tu padre, Ricardo, era maravilloso, pero venía de una familia sencilla. Mis padres, tus abuelos, no aprobaban nuestra relación. Hizo una pausa recogiendo sus pensamientos. Cuando ocurrió el accidente, quedé devastada. Embarazada, sola, enfrentando la desaprobación de mi familia, y entonces las voces comenzaron. Gabriel frunció el ceño, confundido. ¿Voces? Elena asintió tristemente. Depresión posparto, dijeron después, pero en ese momento no sabía lo que estaba pasando. Tenía alucinaciones. Pensaba que te estaba protegiendo al alejarte de mí. Creía que era un peligro para ti. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Elena. Beatriz y Antonio aprovecharon mi fragilidad. Me convencieron de que era mejor para todos si te dejaba en adopción. Dijeron que tendrías una vida mejor, lejos del escándalo, lejos de una madre inestable. Gabriel escuchaba, su corazón una mezcla de compasión y dolor. ¿Y después? ¿Por qué nunca me buscaste? Lo intenté. Elena sollozó. Tan pronto como mejoré, que entendí lo que había hecho, intenté encontrarte. Pero ya había sido adoptado y la información era confidencial. Antonio usó su influencia para dificultar aún más mi búsqueda. Gabriel absorbió todo en silencio, su mente un torbellino de emociones. Parte de él quería abrazar a esta mujer quebrada frente a él, otra parte aún gritaba de dolor por el abandono. ¿Y las donaciones?, preguntó suavemente. ¿Por qué anónimas? Elena se secó las lágrimas. Al principio era miedo de acercarme, de ser rechazada. Después se convirtió en una forma de cuidar de ti, aunque fuera a distancia. Seguía tu carrera, sabía de tu proyecto. Quería ayudar, pero no sabía cómo acercarme. El silencio cayó sobre ellos nuevamente, pero esta vez era diferente. Ya no era un silencio de acusación, sino de comprensión naciente. No puedo prometer que te perdonaré de inmediato, Gabriel finalmente dijo. Hay mucho que procesar, pero quiero intentar conocerte, entender quién eres, quién soy yo. Los ojos de Elena se iluminaron con esperanza. Es más de lo que podría pedir, Gabriel. Gracias. Mientras continuaban su conversación fuera del café, una figura observaba atentamente. Antonio Méndez, escondido detrás de un periódico, veía la escena con una mezcla de aprensión y culpa. Su teléfono vibró con un mensaje de Beatriz. «Están conversando. ¿Qué hacemos ahora?» Antonio respondió rápidamente. «Nada, por ahora, pero mantente alerta. Hay más en juego aquí de lo que ellos saben». Mientras tanto, dentro del café, madre e hijo daban los primeros pasos vacilantes hacia un entendimiento. Gabriel escuchaba historias sobre su padre, sobre la joven que Elena había sido, sobre la familia que nunca conoció. A medida que la tarde avanzaba, algo sutil cambiaba entre ellos. No era perdón, no aún, pero era un comienzo. Un eco del silencio que los había separado por tantos años, ahora siendo llenado por palabras, historias y tal vez el inicio de una conexión perdida hace mucho tiempo. Al despedirse, Gabriel sorprendió a ambos al jalar a Elena para un abrazo rápido y torpe. «Esto no significa que todo esté bien», murmuró, «pero significa que estoy dispuesto a intentarlo». Elena asintió, lágrimas de gratitud en sus ojos. «Es más de lo que merezco, Gabriel. Gracias». Mientras Gabriel caminaba de vuelta a casa, su mente estaba repleta de nueva información y emociones conflictivas. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos,
y posiblemente más revelaciones dolorosas. Pero por primera vez desde que toda esta historia comenzó, sentía una chispa de esperanza. Lo que Gabriel no sabía era que, en las sombras, fuerzas aún trabajaban para mantener ciertos secretos enterrados, secretos que, una vez revelados, podrían sacudir no solo a su recién descubierta familia, sino toda la estructura de poder de São Paulo. El sol apenas había salido cuando Antônio Mendes llegó al imponente edificio sede de Monteiro Empreendimentos. El cielo de São Paulo, aún teñido por los tonos anaranjados del amanecer, contrastaba con la expresión sombría en su rostro. En el elevador panorámico, mientras subía a la planta superior, Antônio reflexionaba sobre los eventos recientes. El encuentro entre Gabriel y Helena no había salido como él había planeado. La reconciliación, aunque vacilante, amenazaba con desenterrar secretos que él había luchado durante décadas por mantener ocultos. Al entrar en su oficina, se sorprendió por la presencia de Beatriz, que lo esperaba con una expresión de impaciencia. «Finalmente», dijo ella, levantándose del sillón de cuero. «Tenemos un problema, Antônio. Un gran problema». Antônio suspiró sirviéndose una dosis de whisky, a pesar de la hora temprana. «Si te refieres al encuentro de ayer entre Helena y Gabriel, ya estoy al tanto». Beatriz negó con la cabeza, sus ojos brillando con una mezcla de ira y miedo. «No es solo eso. Recibí una llamada de nuestro contacto en la policía. Reabrieron la investigación sobre el accidente de Ricardo». El vaso de whisky se resbaló de las manos de Antônio, haciéndose añicos en el suelo. «¿Qué? ¿Cómo es posible? Ese caso se cerró hace años». «Aparentemente», dijo Beatriz, su voz temblando ligeramente. «Alguien presentó nuevas evidencias. No me dijeron quién, pero tengo mis sospechas». Antônio se apoyó en el escritorio, su mente corriendo. «Helena», murmuró, «debe haber guardado algo todos estos años. Pero, ¿por qué ahora? Tal vez el reencuentro con Gabriel haya despertado su conciencia», sugirió Beatriz sarcásticamente. «O tal vez finalmente haya decidido vengarse». El silencio que siguió fue pesado, cargado con el peso de décadas de secretos y manipulaciones. Mientras tanto, en un modesto apartamento al otro lado de la ciudad, Gabriel se preparaba para otro día de ensayos. Su nueva canción, inspirada por los recientes acontecimientos en su vida, estaba casi lista. Apenas podía esperar para compartirla con el mundo. Su teléfono sonó, mostrando el nombre de Mariana en la pantalla. «Hola, Mari. ¿Algún problema?» La voz de Mariana sonaba tensa. «Gabriel, necesitas encender la TV ahora. Canal 12». Intrigado y un poco aprensivo, Gabriel encendió la televisión. Sus ojos se agrandaron al ver el titular estampado en la pantalla. «Caso del empresario Ricardo Oliveira es reabierto. Nuevas evidencias sugieren que el accidente fatal pudo haber sido un asesinato». La sangre de Gabriel se heló en sus venas. Ricardo Oliveira, su padre biológico, el hombre cuya historia apenas comenzaba a descubrir. Sin pensarlo dos veces, Gabriel tomó sus llaves y salió corriendo del apartamento. Necesitaba ver a Helena, necesitaba respuestas. En la oficina de Monteiro Emprendimientos, el caos se había instalado. Antônio y Beatriz estaban en medio de una acalorada discusión cuando Helena irrumpió por la puerta, sus ojos chispeando de furia. «¿Cómo pudieron?», gritó, arrojando un periódico sobre el escritorio. El mismo titular que Gabriel había visto en la TV estampaba la primera plana. «Todos estos años me mintieron. Ricardo no murió en un accidente, fue asesinado». Antônio intentó acercarse, sus manos extendidas en un gesto apaciguador. «Helena, necesitas calmarte. Las cosas no son tan simples». «No te atrevas a decirme que me calme», Helena bramó, alejándose de él. «Usaron mi condición mental en mi contra. Me hicieron creer que era un peligro para mi propio hijo, cuando en realidad…» Su voz falló, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. «Cuando en realidad estaban protegiendo al verdadero asesino». Beatriz, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. «Helena, no entiendes. Hicimos lo que era necesario para proteger la empresa, para proteger a nuestra familia». «¿Familia?», Helena rió amargamente. «¿Qué tipo de familia destruye la vida de una de las suyas?». En ese momento,
La puerta de la oficina se abrió nuevamente. Gabriel entró jadeante y con los ojos desorbitados de shock. ¿Es verdad?, preguntó, su mirada pasando de Elena a Antonio y Beatriz. ¿Mi padre fue asesinado? El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena caminó hacia Gabriel tomando sus manos entre las suyas. Acabo de enterarme también, hijo mío, pero te prometo, descubriremos la verdad. Juntos. Antonio dio un paso adelante, su expresión una máscara de arrepentimiento. Gabriel, Elena, hay cosas sobre aquella noche que necesitan saber. Cosas que he mantenido en secreto por mucho tiempo, pero antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió una vez más. Un hombre en un traje impecable entró, seguido por 2 policías. Antonio Méndez. El hombre habló, su voz autoritaria resonando por la sala. Soy el detective Rodrigo Álvarez. Está siendo citado a declarar sobre el caso Ricardo Oliveira. Tenemos algunas preguntas que nos gustaría que respondiera. El shock era visible en el rostro de todos los presentes. Gabriel, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir verdades que podrían cambiar todo lo que pensaba saber sobre su origen y su familia. Mientras Antonio era escoltado fuera de la oficina, las miradas de Gabriel y Elena se encontraron. En ese momento, madre e hijo compartieron una comprensión silenciosa. El camino por delante sería difícil, pero lo enfrentarían juntos. Las sombras del pasado finalmente comenzaban a disiparse, pero las revelaciones que estaban por venir prometían sacudir los cimientos no solo de una familia, sino de todo un imperio construido sobre secretos y mentiras. La oficina de la comisaría bullía de actividad cuando Gabriel y Elena llegaron. Reporteros se aglomeraban en la entrada, ávidos por cualquier información sobre el caso que estaba sacudiendo a la alta sociedad paulista. Gabriel, instintivamente, colocó un brazo protector alrededor de los hombros de Elena mientras atravesaban la multitud. Dentro de la comisaría, el detective Rodrigo Álvarez los recibió con una expresión seria. Señora Monteiro, señor Oliveira, gracias por venir. Por favor, acompáñenme. Fueron conducidos a una sala de interrogatorios donde, para su sorpresa, encontraron a Roberto y Sofía, los padres adoptivos de Gabriel, ya esperando. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué están haciendo aquí?, Gabriel preguntó confundido. Roberto se levantó, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. Hijo, hay algo que necesitamos contarte. Algo que guardamos todos estos años esperando el momento adecuado. Sofía tomó la mano de su marido buscando fuerza. Gabriel, nosotros conocimos a tu padre biológico. El impacto de la revelación hizo que Gabriel se tambaleara. Elena, igualmente aturdida, se apoyó en la mesa. ¿Cómo que lo conocieron? Gabriel logró preguntar, su voz casi un susurro. Roberto respiró profundo antes de continuar. Yo trabajaba como guardia de seguridad privado en esa época. Ricardo Oliveira me contrató pocos meses antes del accidente. Estaba preocupado. Decía que lo estaban amenazando. El detective Álvarez, que hasta entonces observaba en silencio, se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de amenazas, señor? Oliveira. Ricardo nunca entró en detalles, pero mencionó algo sobre documentos comprometedores, sobre un esquema de corrupción que involucraba a Monteiro Emprendimientos y figuras del gobierno. Elena jadeó, sus manos temblando. Pero la empresa de mi padre siempre fue ejemplo de integridad. ¿Cómo es posible? Sofía, con lágrimas en los ojos, continuó la historia. La noche del accidente, Ricardo nos buscó. Estaba agitado, dijo que finalmente tenía pruebas concretas y que iba a exponer todo. Nos entregó un sobre sellado y pidió que lo guardáramos. Dijo que era para el hijo que estaba por nacer, para ti, Gabriel. Gabriel sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Ustedes tienen ese sobre. ¿Por qué nunca me lo contaron? Roberto bajó los ojos, la culpa evidente en su voz. Queríamos protegerte, hijo. Ricardo nos hizo prometer que solo te lo entregaríamos cuando cumplieras 21 años o si algo le pasaba a él. El detective Álvarez intervino. ¿Y aún tienen ese sobre? Sofía asintió, sacando de su bolso un sobre amarillento por el tiempo.
Con manos temblorosas, se lo entregó a Gabriel. «Es tuyo ahora, hijo. Siempre fue tuyo». Gabriel miró el sobre sintiendo el peso de la historia que contenía. Con una mirada a Elena, que asintió alentadoramente, comenzó a abrirlo. Dentro había una carta manuscrita y una serie de documentos. Gabriel comenzó a leer en voz alta. «Mi querido hijo, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas y ya no estoy ahí para protegerte a ti y a tu madre. Lo que voy a revelar aquí pone en riesgo no solo mi vida, sino potencialmente la tuya y la de Elena también. Monteiro Emprendimientos, la empresa de la familia de tu madre, está en el centro de un esquema de corrupción que involucra a políticos de alto rango y empresarios influyentes. Antonio Méndez, que se dice mi amigo, es en realidad el arquitecto detrás de todo esto. Los documentos adjuntos prueban las transacciones ilegales, los sobornos, las manipulaciones de licitaciones. Pero lo más grave